Clarividencia antigua y moderna. El movimiento oculto del siglo XIX. Quinta conferencia. Es sumamente difícil hablar de la octava esfera, que Sinnett fue el primero en mencionar. No se puede decir que haya dado información porque su información estaba plagada de errores. ¿Y por qué es difícil hablar de ella? ¿Por qué, una vez más, hemos de advertir, nuestro lenguaje está hecho, naturalmente, para el mundo sensible, y en este mundo exterior sensible, la octava esfera se considera como un secreto, hasta tanto que Sinnett la mencionara. Por eso, es exiguo el vocabulario de palabras que se pudieran aplicar fácilmente para dar una característica de esa octava esfera. También el hecho de que, por mucho tiempo, se ha evitado hablar de ella, insinúa la trascendencia que puede tener su divulgación. De modo que también aquello que hoy les diga a modo de aforismo no podrá ser más que breve alusión a algunas características introductorias. Ojalá que, en el futuro, tengamos oportunidad de ampliarlas. Trataré de dar una característica de esta octava esfera con base a lo mencionado ayer y en ocasiones anteriores, para que podamos apoyarnos en ello y decir algo sobre el desarrollo del movimiento espiritual en el siglo XIX y principio del siglo XX. Por lo dicho ayer, ustedes ya se habrán dado cuenta de que la octava esfera no integra el mundo sensible. En efecto, destaqué que el más grave error de la afirmación de Sinnett es precisamente que la luna física tenga alguna relación directa con la octava esfera. Y he tratado de hacer comprensible que precisamente el enfoque materialista, es decir, la creencia de que esa esfera sea algo material físico, constituye la base del error. Esto les permite presentir al menos que aquello que es llamado la octava esfera no puede estar directamente ligado a algo perteneciente al mundo sensible. Esto significa que queda excluido de la octava esfera precisamente todo lo que puede ser captado por los sentidos del hombre y lo que puede ser imaginado en base a esos sentidos. Es decir, que por lo pronto no se podrá hallar la octava esfera dentro del mundo sensible. ¿Cómo podemos conceptualmente acercarnos a la idea de la octava esfera? Les dije que ella guarda relación con lo que queda como resto o remanente de la antigua evolución lunar. Ayer traté de destacar que en la antigua luna la percepción correcta fue la imaginativa visionaria, lo que implica que todo lo sustancial que acaso pudiera buscarse en la octava esfera, habría que encontrarlo ahí donde pueden hacerse descubrimientos por medio de la imaginación visionaria. Por lo tanto, hemos de suponer que la octava esfera pueda descubrirse por conducto de tales imaginaciones visionarias. ¿Por qué se usa la expresión octava esfera? Ustedes conocen las 7 esferas: Saturno, Sol, Luna, Tierra, Júpiter, Venus, Vulcano. En estas 7 esferas, la evolución humana continúa avanzando, tal como lo mencioné varias veces. Supongamos ahora que, fuera de esas 7 esferas, existe algo más, algo que se ubica fuera de ellas y que, no obstante, tiene cierta relación con la Tierra. Podemos designarlo, entonces, con cierto derecho, como octava esfera. Es necesario saber que ese algo se ubica más allá de las 7 esferas y tiene cierta relación con la Tierra, y que, como octava estructura, se halla al lado de las otras 7 que, en conjunto, integran la región de la evolución humana regular. Lo indicaré de esta manera. Supongamos que tenemos aquí, en forma gráfica y esquemática, una formación de los estados planetarios que solo se puede observar de manera imaginativo-visionaria.
y que hay una octava formación planetaria junto a las 7 anteriores, que podemos describir como ámbito regular de la evolución humana. Mi dibujo es, por supuesto, esquemático. Tengo que justaponer lo que, a la observación, se presenta sobrepuesto. Por todo lo que hemos estudiado anteriormente, ya habrán adivinado que mientras uno se mueve dentro de lo sensible y observa el mundo por medio de la inteligencia, se estará en la cuarta esfera, esto es, en la terrestre. Pero si, por el desenvolvimiento del alma, se llega a poder ver la tercera esfera, la de la luna, no hace falta emprender vuelos espaciales a gran distancia. Físicamente, espacialmente, se observa desde el mismo lugar, no desde otro distinto. Así pues, estas 7 esferas tendrían que dibujarse una dentro de la otra. Corresponden a sucesivos estados de desarrollo. En realidad, este esquema no tiene otro valor que el decir, los hombres se desarrollan del nacimiento hasta los 7 años en una primera etapa, de los 7 hasta los 14 en una segunda, etc. En este caso, tampoco cabría la justaposición de las diversas etapas. Y lo que no vale en el caso del hombre, tampoco vale si se observan las 7 etapas sucesivas del desarrollo terrestre. Esto les permite intuir que la octava esfera se observa en la esfera terrestre. No se la puede dibujar ni abajo ni arriba, sino que habría que dibujarla dentro de la Tierra. La pizarra no se presta. Muchas veces he utilizado el ejemplo burdo. Así como nos rodea el aire fresco, así también nos rodea todo lo espiritual, hasta dentro de nuestro físico. Hemos de buscar en nuestro alrededor todo lo espiritual. Hemos de suponer, pues, que, lo mismo que todo lo espiritual se halla rodeándonos, también la octava esfera se halla en nuestro alrededor, lo que implica que el hombre debería desarrollar, para percibir la octava esfera, un órgano tan apropiado como lo son los órganos físicos para la Tierra. Entonces, el hombre podría estar con clara conciencia en la octava esfera. Inconscientemente lo está siempre. Lo mismo que uno siempre se encuentra rodeado de aire cuando no lo note. Así también la octava esfera siempre está ahí, y si uno desarrolla el órgano para percibirla, tenemos conciencia de su presencia en torno nuestro. Por lo tanto, si queremos caracterizarla, hemos de describir algo dentro de lo cual vivimos y estamos continuamente. En estas reflexiones preliminares, no puedo dar, por de pronto, más que un poco de información. Lo demás ya vendrá en el curso de las próximas charlas. Hemos dicho que aquello que nos rodea como octava esfera es accesible a la clarividencia imaginativa visionaria. No es posible desarrollar la clarividencia imaginativa sin percibir algo de la octava esfera. Como sea que actualmente existen tan pocas personas que poseen una clarividencia precisa y diferencial, es tan difícil hablar de temas como el de la octava esfera. En ella tenemos, pues, imaginaciones. Y no hay en ella aquello que es lo esencial de la evolución terrestre, es decir, de la cuarta esfera. Como mencioné ayer, lo peculiar de la cuarta esfera es la impregnación mineral de nuestro planeta. El que vivamos sobre la Tierra se logra por hallarse impregnado ese cuarto cuerpo de lo mineral, por estar nosotros siempre rodeados de lo mineral, es decir, por poder percibir por medio de los sentidos y por poder combinar con la inteligencia aquello que los sentidos han percibido. Todo eso mineral hemos de eliminarlo de nuestra mente, cuando pensamos en la octava esfera. En ella lo mineral no existe en absoluto. Si hacemos abstracción de lo mineral, naturalmente ya no nos queda más que una fase tardía del desarrollo de la antigua luna, porque ¿de dónde podría llegar algo distinto? Pero las cosas siguen desarrollándose. Algo que fuera sustancialmente perceptible a la clarividencia imaginativa visionaria y que fuera siempre simple remanente de la antigua luna, todavía no sería una octava esfera.
Lo único que podría afirmarse referente a ese fenómeno sería que la tercera esfera ha dejado algo. Para vislumbrar un poco cuál es la realidad de la octava esfera, tengamos en cuenta lo siguiente. Dado que la Luna, la tercera esfera, se desarrolló regularmente, esa tercera esfera se transformó en la cuarta. Vale decir que se produjo una transformación del tercer reino elemental, pues así debemos llamarlo al reino mineral. En otras palabras, a lo anterior se ha agregado lo mineral. Si no fuera así, tendríamos que imaginarnos la Luna antigua como una suma de sustancialidades solo accesibles imaginativamente. Hemos de suponer pues que el avance regular de la Luna a la Tierra, es decir, de la tercera a la cuarta esfera, consiste en que se vuelve perceptible a los sentidos aquello que antes era perceptible solamente por la imaginación. Todo eso debido a la reestructuración mineral. Como octava esfera queda, por lo pronto, lo lunar. Pero esto lunar sufre una transformación a consecuencia de determinado suceso. Por el estudio de la ciencia oculta, ustedes saben qué pasa para que de la tercera esfera nazca la cuarta. A los espíritus del movimiento vienen a asociarse los espíritus de la forma y operan toda la transformación. Insisto, la cuarta esfera surge de la tercera, debido a que los espíritus de la forma se juntan a los del movimiento. Ahora bien, si los espíritus de la forma pretendieran y pudieran realizar todo lo que late en ellos como potencialidad, entonces, desde luego, en el momento en el que la tercera esfera haya cumplido su meta en el universo, no nacería de ella otra cosa que la cuarta esfera. Pero, como ustedes saben, existen los espíritus luciféricos y arimánicos, y ellos retienen para sí mismos algo de la sustancialidad lunar. He ahí una de sus funciones esenciales. Le arrebatan a los espíritus de la forma. Así pues, al avanzar la esfera 3, intervienen Lucifer y Ahriman. Arrebatan algo a los espíritus de la forma y anidan en esa parte arrebatada, en vez de los espíritus de la forma, y se asocian a los espíritus del movimiento, dando origen a una octava esfera a partir de la tercera. Ya hemos dicho que debe de existir algo más que la sola luna antigua, y ese algo que entonces se objetivó y surgió al lado de la esfera 4 es que lo mineral fue arrancado a esta cuarta esfera en el momento de nacer, en el status nascendi. En otras palabras, en el momento en el que lo mineral se forma a partir de lo imaginativo, Lucifer y Ahriman se apoderan de ello y lo introducen en la imaginación, en vez de que, de los elementos lunares residuales, se forme una Tierra, se crea un cuerpo sideral que debe su origen a que se inserta en el producto de la transformación de la Luna. Recuerden ahora cómo describí las condiciones de la Luna antigua en mi ciencia oculta. Condiciones que se deben a que todavía no existía nada mineral. Si existiera, ese planeta sería una Tierra y no una Luna. Al generarse lo mineral, se genera la esfera 4. Cuando Lucifer y Ahriman arrancan lo mineral de la esfera 4 y lo incrustan en la esfera 3, se recapitula la Luna, pero utilizando el material que propiamente pertenecía a la Tierra. Ahora fíjense bien. En vez de existir imaginaciones puras, es decir, inmateriales, ellas se densifican con lo mineral que se arranca de la Tierra, a la Tierra. Se crean imaginaciones densificadas.
Nos hallamos, pues, encastillados en un mundo de imaginaciones densificadas, que se distinguen de las imaginaciones lunares precisamente por esa densificación con material terrestre. He ahí los fantasmas. Tras nuestro mundo, Lucifer y Ahriman crearon un mundo de fantasmas. Podría representarlo esquemáticamente así. En la luna antigua existían algunas imágenes que hubieran debido pasar a la Tierra como algo observable en todas partes de ella. Pero Lucifer y Ahriman las retuvieron. Luego arrancan a la Tierra ingredientes terrestres y los rellenan de las imaginaciones retenidas, de modo que esas sustancias terrestres no se convierten en formaciones terrestres, sino en configuraciones lunares. Así pues, existe encerrada en nuestra cuarta esfera una esfera que, en realidad, es una esfera lunar, pero completamente rellena de material terrestre, es decir, un hecho totalmente equivocado en el cosmos. A las 7 esferas se agregó una octava, concebida en contra de los espíritus progresivos. De ahí resulta la necesidad de que, en la Tierra, los espíritus de la forma tengan que luchar por cada partícula sustancial susceptible de mineralización, para que Lucifer y Ahriman no se la arrebaten y la incrusten en la octava esfera. Así pues, en realidad, nuestra Tierra, la esfera 4, no es lo que ella aparenta ser externamente. Si realmente consistiera en átomos, todos esos átomos estarían, además, impregnados de las formaciones de la octava esfera, sólo perceptibles a la clarividencia visionaria. Esas formaciones se hallan metidas por doquier, y el contenido de la octava esfera existe por doquier como fantasmas. Ese contenido puede, pues, percibirse como pueden percibirse los verdaderos fantasmas. Toda existencia terrena se encuentra dentro de ese marco. Continuamente, Ahriman y Lucifer se esfuerzan por arrancar de la sustancia terrestre todo lo que puedan para formar su octava esfera, la cual, una vez perfeccionada lo suficiente, será desligada de la Tierra y tomará sus propios caminos cósmicos con Lucifer y Ahriman, en cuyo caso la Tierra evolucionaría hacia Júpiter tan solo como un torso, por así decirlo. Sin embargo, el hombre se halla plenamente colocado en toda esa evolución terrestre, pues lo mineral lo impregna por completo. Él forma parte permanente de lo mineral. Por doquiera, el proceso mineral se extiende por nosotros y se halla involucrado en esa lucha, de manera que constantemente pueden arrebatársele partículas de esa sustancia. Nosotros mismos estamos permeados de ese proceso. Ahriman y Lucifer luchan contra los espíritus de la forma y parte de su lucha consiste en que pretenden arrancarnos la sustancia mineral. Mas esta lucha es de distinta intensidad en las diferentes partes de nuestro organismo. Nuestro desarrollo es diferenciado. Tenemos órganos más perfectos y órganos menos perfectos. El más perfecto es el órgano del pensar, el cerebro y el cráneo. Y precisamente ahí es más intensa la mencionada lucha, porque el cráneo y el cerebro humanos tienen precisamente la configuración que tienen. ¿Y por qué la tienen? Porque ahí es donde Lucifer y Ahriman lograron, mejor que en otras partes, arrancarnos lo más de sustancia mineral. Ahí la sustancia física se halla más espiritualizada. Nuestra formación craneana se debe a que ahí es donde más se nos ha arrancado. Por eso es que, con la cabeza, es con lo que más nos podemos liberar de nuestro organismo. Podemos elevarnos en pensamientos, podemos distinguir entre el bien y el mal. Por eso, Lucifer y Ahriman han alcanzado sus máximos logros en arrebatarnos la sustancialidad mineralizada,
porque han podido arrancarla precisamente del órgano que se considera la parte más noble del ser humano. Esa alquimia que consiste en hacer llegar sustancia mineral a la octava esfera ocurre constantemente entre bastidores de nuestra existencia. De momento, hoy doy simple información. Oportunamente resultarán las comprobaciones. Si todo les saliera bien a Lucifer y a Ahriman, si en todas partes del organismo pudieran arrancar tanto como han arrancado al órgano cefálico, la evolución de la Tierra llegaría pronto al punto donde Lucifer y Ahriman lograrían destruir nuestra Tierra y desviar toda la evolución cósmica a la octava esfera. De modo que todo el desarrollo de la Tierra tomaría un curso distinto. De ahí el afán de Lucifer de aplicar su mayor esfuerzo al punto más vulnerable del ser humano, esto es, a su cabeza, la fortaleza que para él es la más fácil de conquistar. La fortaleza que para él es la más fácil de conquistar. Y todo lo que es similar a la cabeza en cuanto a distribución de lo mineral, esto es, todo lo que puede ser absorbido, se encuentra expuesto al mismo peligro de ser atraído hacia la octava esfera. Según la intención de Lucifer y Ahriman, el arrebatamiento tiene la finalidad de que toda la evolución de la humanidad desaparezca en la octava esfera. El caso es, pues, que desde el principio de la evolución terrestre, la intención de Lucifer y Ahriman era hacerla desaparecer en la octava esfera. Contra esta tendencia habían de crear un contrapeso los espíritus que pertenecen al coro de los espíritus de la forma. El contrapeso externo creado por ellos consiste en que colocaron en el espacio de la octava esfera algo que contrarrestara aquella tendencia. Si queremos dibujar con propiedad, y si aquí tenemos la Tierra en el centro, hemos de dibujar aquí la octava esfera alrededor, para que se vea que ella es algo que pertenece a nuestra Tierra física. En el fondo, estamos siempre rodeados de imaginaciones, siempre expuestas a la infiltración mineral, materialista. Por eso tuvo lugar el sacrificio de la expulsión de las fuerzas lunares por Yahvé o Jehová de sustancia mucho más compacta que las demás sustancias mineralizada física, que Yahvé colocó en la hoy esfera lunar como contrapeso. Esa sustancia fue muy tosca y esta tosquedad la describió sobre todo Sinet. En una sustancia mucho más física, más mineralizada que la que existe en cualquier otro lugar de la Tierra, para que Lucifer y Ahriman no pudieran disolverla e infiltrarla en su mundo de las imaginaciones. Esta luna gira pues en torno a la Tierra, como materia compacta, vítrea, densa, inastillable. Incluso las descripciones físicas de la luna concuerdan con esto. Se extrajo todo lo disponible de la Tierra y se lo incorporó en la Luna, para que hubiera suficiente materialidad física que no pudiera absorberse. La Luna constituye en el universo un material mucho más mineralizado, más compacto que en ningún lugar de la Tierra. Hemos de reconocer, pues, que Yahvé o Jehová es la entidad que, ya al nivel del plano físico, procuró que no todo lo material pudiese ser absorbido por Lucifer y Ahriman. A su debido tiempo se procurará que la luna se reintegre otra vez en la Tierra, y eso cuando la Tierra sea lo suficientemente fuerte para incorporársela nuevamente, es decir, cuando haya eliminado el peligro por la correspondiente evolución. He ahí la situación en el campo de lo físico mineral externo. Pero también en el campo humano fue necesario poner un contrapeso a la intención dirigida contra la cabeza humana. Así como,
ahí fuera había que densificar la materia para que Lucifer y Arimán no pudiesen deshacerla por su alquimia. Del mismo modo, había que introducir en el ser humano algo para fortalecer el órgano más vulnerable al ataque de Lucifer y Arimán. Así como Jehová había procurado que, al nivel exterior mineral, no todo cayera en poder de Lucifer y Arimán, así también tomó similares precauciones al nivel humano. Había que procurar que, en el hombre, no todo emanara de la cabeza únicamente, que no todo descansara en el trabajo mental y sensoperceptivo, pues si así fuera, Lucifer y Arimán tendrían ganado el juego. Había que crear un contrapeso en el campo de la vida terrenal. Tenía que haber algo en el hombre que fuera completamente independiente de la cabeza. Y esto se logró gracias a que los buenos espíritus de la forma inculcaron en el principio de la herencia el impulso de amor. Por consiguiente, en el género humano vive ahora algo que es independiente de la cabeza, algo que se transmite de generación en generación y cuya predisposición elemental radica en la naturaleza física del hombre. Todo lo que se relaciona con la reproducción y con la herencia, todo lo que es independiente del hombre, de modo que él no puede penetrarlo con su pensamiento, todo lo que el hombre recibió como don de la bóveda celeste, todo eso es presencia del principio de amor que satura la reproducción y la herencia. De ahí la enconada lucha de Lucifer y Arimán a través de la historia contra todo lo que procede de esa región. Ellos siempre quieren imponerle al hombre el dominio exclusivo de la cabeza y, por intermedio de la cabeza, dirigen sus ataques contra todo aquello que es externo parentesco natural, porque son impotentes para apoderarse de lo que en la tierra es sustancia genética. Lo que la luna es en el firmamento, es en la tierra entre los hombres la herencia. Todo lo que descansa en la herencia, todo lo que el humano no escruta, lo que tiene relación con la naturaleza, todo eso es principio de Yahvé. El principio de Yahvé se halla presente allí donde la naturaleza actúa en toda su pureza. Allí es donde Yahvé derramó al máximo su amor natural, para crear un contrapeso contra la carencia de amor, o pudiéramos decir, contra la tendencia de la mera sabiduría de Lucifer y Arimán. Ahora tendríamos que repasar minuciosamente ciertos capítulos que tratamos aquí, recientemente, desde puntos de vista totalmente distintos, para mostrar cómo, para la octava esfera, los buenos espíritus de la forma levantaron barricadas contra Lucifer y Arimán dentro de la herencia humana. Si ustedes profundizan esos capítulos, encontrarán que, con esas alusiones, queda dicho algo sumamente importante. Para comprenderlo, siquiera en parte, hay que enfocar el tema aún desde un punto de vista algo distinto, según la descripción del desarrollo humano en la ciencia oculta, avanzando a través del ciclo saturniano, solar y lunar, ustedes saben que, durante esos ciclos, no hubo, ni remotamente, nada que pudiera llamarse libertad. Allí, el ser humano se hallaba encerrado en un tejido de necesidades. Todo acontecía por necesidad. Había que dotar al hombre de naturaleza mineral, convertirlo en un ser impregnado de mineralidad para que madurara hacia la libertad. Solo dentro del mundo terrenal sensible es posible educar al hombre para la libertad. Sin duda, con ello queda señalado un significado sumamente importante del mundo terrenal sensible, aquello que la humanidad ha de adquirir, esto es, la libertad de voluntad.
solo puede adquirirse durante el ciclo terrestre. En Júpiter, Venus y Vulcano, los seres humanos tendrán necesidad de esta libertad. Por lo tanto, al enfocar la libertad se entra en un campo sumamente significativo, porque uno se da cuenta de que la Tierra es la generatriz de la libertad, precisamente en virtud de impregnar al ser humano de lo físico mineral. De lo dicho, ustedes apreciarán que aquello que se origina en la voluntad libre hay que conservarlo precisamente en la esfera terrestre. Si bien desarrollando la clarividencia es posible proyectar el principio de libertad hacia los estados planetarios futuros, este principio es incompatible con el legado de las esferas 3, 2 y 1. Dentro de ellas no hay margen para la libertad. Pero Lucifer y Arimán tienen el anhelo de arrastrar hacia su octava esfera precisamente la humana voluntad libre. Introducir en ella todo lo que procede de la libre voluntad. El hombre se halla, pues, en constante peligro de que se le arranque su libre voluntad y que se la arrastre hacia la octava esfera. Esto sucede, por ejemplo, cuando el elemento de la libre voluntad se transforma en clarividencia visionaria. Entonces el hombre ya está dentro de la octava esfera. He ahí algo que a los ocultistas no les gusta admitir, porque propiamente es una verdad horrible. En el momento en que la libre voluntad se transforma en clarividencia visionaria, esa facultad que se desarrolla en el hombre cae presa de Lucifer y Arimán. Ellos inmediatamente la atrapan, con lo cual desaparece para la Tierra. Así, la retención de la libre voluntad da origen, en cierto modo, a los fantasmas de la octava esfera. Lucifer y Arimán se hallan continuamente empeñados en atar esa libre voluntad y de sugerirle al hombre toda clase de ilusiones fingidas para luego arrancárselas y hacerlas desaparecer en la octava esfera. En las veleidosas modalidades de clarividencia desarrolladas por ciertos crédulos ingenuos, queda fijada a menudo su voluntad libre. Lucifer lo elimina inmediatamente y, en tanto que los hombres creen alcanzar un pedacito de inmortalidad, la verdad es que se les arranca un pedazo o un producto de su alma y se lo condiciona para la octava esfera. Ya se imaginan ustedes cuán estremecidos han de haber estado los individuos que, por compromiso, habían convenido transmitir a los hombres, por el camino del mediumnismo, toda clase de verdades del mundo espiritual, y que luego se dieron cuenta de que los medium creían que eran los muertos que les hablaban. Pero los ocultistas ya sabían. Lo que tiene lugar entre los mediums y las personas vivas consiste en que la corriente de la libre voluntad queda captada para la octava esfera. En vez de vincularse a lo eterno, sacaron a luz precisamente aquello que continuamente desaparecía hundiéndose en la octava esfera. Lucifer y Arimán están ávidos de arrastrar lo más que puedan hacia esa octava esfera. Goethe, a pesar de haber confundido a Lucifer y Arimán, describió muy bien cómo a Mefistófeles Arimán se le arrancó un alma. La mayor presa de Lucifer y Arimán que jamás pudieran alcanzar, sería escamotear, no alguna parte del alma, sino un alma entera, pues entonces esa alma habría quedado sustraída al desarrollo terrenal, desvanecida hacia la octava esfera. El mayor triunfo para Lucifer y Arimán consistiría en poder proclamar, algún día, que en su reino han entrado el mayor número de difuntos. Y, efectivamente, está a su alcance una estrategia para lograrlo. Ellos pueden razonar así. Propiamente, los hombres quieren saber algo de la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. Por lo tanto, si les proporcionamos alguna información diciéndoles que procede de los muertos,
ellos estarán contentos e inclinarán su sentimiento precisamente hacia el reino del que, aparentemente, les viene esa información de los muertos. Si queremos, pues, que los ánimos se vuelvan hacia la octava esfera, basta con decirles a los hombres: os contamos algo de los muertos, los atrapamos haciéndoles creer que los muertos se encuentran donde estamos nosotros. He ahí el plan diabólico que Lucifer y Arimán aplicaron cuando el ocultismo había caído en la trampa de seguir el camino del mediumnismo. Inspiraron a todos los médiums para que los hombres se inclinaran hacia el reino desde el cual se suponía que hablaban los muertos, y para que Lucifer y Arimán pudieran atrapar a las almas. Se asustaron los ocultistas al darse cuenta del curso que había tomado su empresa y buscaron la mejor forma de abandonar este camino. Incluso los ocultistas de la izquierda comprendieron la necesidad de un cambio y dijeron: hagamos algo distinto. Para esto se ofreció la oportunidad con la aparición en escena de una personalidad tan singular como la señora Elena Blavatsky, desenmascarando pues el plan de Lucifer y Arimán, y, renuentes los ocultistas a prestar la mano para su realización, aquellos dos tuvieron que cambiar de estrategia. Así pues, en la evolución natural de la Tierra, el materialismo había hecho su aparición. He ahí que, para enfocar la evolución mineral como tal, había de concentrar la atención en lo material únicamente. En eso precisamente consiste el materialismo. Los ocultistas que perseguían intereses particulares se decían: contemos, pues, con el materialismo. Si nos limitamos al simple materialismo terrenal, el hombre, por su pensamiento, forzosamente llegará a darse cuenta de que no existen los átomos. Así pues, el simple materialismo terrenal no es propicio para nuestras intenciones. Pero seguramente podemos corromper el pensamiento humano si al materialismo le ponemos cariz de oculto. Y la mejor oportunidad para ello es proclamar como octava esfera a la luna, es decir, la esfera que hubo de ser creada precisamente como contrapeso a la octava esfera. Porque si los hombres creen que la materia que había de crearse como contrapeso a la octava esfera es la octava esfera, superaremos cualquier materialismo terrenal, por radical que sea. Y todo materialismo terrenal fue superado por la afirmación de Sinet. Ahí el materialismo se lleva al terreno oculto y el ocultismo se hace materialismo. Pero tarde o temprano los hombres debieran haberle visto el juego. Elena Blavatsky, que tenía profundas intuiciones del devenir de la Tierra y que logró desenmascarar la extraña individualidad de la que les hablé en días pasados, se dijo: esto no puede seguir así, habrá que hacerlo de distinta manera. Pero lo dijo bajo la influencia de los ocultistas hindúes del sendero izquierdo. Para crear entonces algo que superara la obra de Sinet, había aceptado las sugerencias de los ocultistas hindúes que la inspiraban. Como adeptos del camino de la izquierda, lo único que les interesaba eran sus particulares intereses hindúes. Establecer sobre la tierra un sistema de sabiduría del que Cristo quedara eliminado y del que también Jehová, quedara excluido. Con este objetivo, la Blavatsky tenía que introducir en su teoría, mañosamente, un elemento que poco a poco eliminara a Cristo y a Yahvé. Entonces se decidió lo siguiente. Se dijo: miren a Lucifer. De Ahriman no se hablaba, pues se le conocía tan poco que se utilizó el mismo nombre, Lucifer, para ambos. Lucifer es propiamente el gran benefactor de la humanidad. La enriquece con todo lo que los hombres poseen gracias a su cerebro, ciencia, arte, en fin, todo el progreso. He ahí el verdadero espíritu de luz, a él hay que seguir. ¿Y Yahvé? ¿Qué hizo?
derramó la herencia física sobre la humanidad. Es un dios lunar que introdujo lo lunar. De ahí la afirmación de la doctrina secreta de que no hay que atenerse a Yahvé, por ser el soberano de la sensualidad y de todo lo terrenal inferior. El verdadero benefactor de la humanidad es Lucifer. Toda la doctrina secreta se encuentra arreglada de manera que se insinúa este mensaje. De hecho, incluso se expresa explícitamente. Así, por razones ocultas, la Blavatsky había de convertirse en odiadora de Cristo y de Yahvé, porque en el campo del ocultismo esa afirmación significa exactamente lo mismo que significa en el campo de Sinet la afirmación la luna es la octava esfera. Semejantes mistificaciones solo pueden aclararse mediante enérgico esfuerzo cognoscitivo. Por eso, cuando empezamos con nuestra revista Lucifer Gnosis, el primer artículo tenía que tratar de Lucifer, para que se le calara correctamente y se le apreciara que él es un benefactor de la humanidad en virtud de lo que hace dotar al hombre del trabajo mental cefálico. Pero también se necesita el contrapeso, el amor. Esta necesidad ya se destacó en el primer artículo de Lucifer, junio de 1903, porque había de ser nuestro punto de arranque. Obviamente, pues, las cosas son bastante enredadas. En el fondo, lo que los ocultistas hindúes pretendían lograr a través de la Blavatsky era seducir a los hombres a la fe en la octava esfera. Lo más fácil para seducirlos a esa fe era presentarles algún sucedáneo y hacerlo parecer como octava esfera. Sin duda, los hombres fueron dirigidos hacia el mundo espiritual. La doctrina secreta de la Blavatsky tiene el gran mérito de que, por ella, los hombres fueron encauzados hacia el mundo espiritual. Pero se siguió un camino que servía a intereses particulares y no los de la evolución humana general. Es imperativo tener en cuenta todos estos aspectos si deseamos aclarar cuál es el camino benéfico. Si deseamos un auténtico ocultismo, no hemos de aceptar palabras vacías, sin pruebas. Hemos de querer ver las cosas con claridad. Fue necesario que, precisamente en la época actual de nuestra evolución, diera yo algunas indicaciones sobre el particular, alusiones que, en otra ocasión, podrían completarse con aspectos aún más significativos. Tenía yo que dárselas, para que se dieran cuenta de qué rumbo hemos tomado desde el principio de nuestro movimiento de ciencia espiritual, teniendo en cuenta todos los posibles extravíos, así como todas las amenazas que amagaban la evolución espiritual de la humanidad. En nuestro movimiento no se debía indicar un camino al mundo espiritual ciegamente, o partiendo de alguna ilusión. Por eso tuve que insistir, mis queridos amigos, en la necesidad de no dejarse engañar por lo que conduce hacia la octava esfera. Y sí, una y otra vez recomendé tener más cuidado en el terreno de la clarividencia visionaria, y admitir como correcta únicamente la clarividencia que excluye a Lucifer y a Arimán y que conduce a los mundos superiores. Lo hice con el propósito de erradicar lo que puede relacionar el alma con la octava esfera. El que se manifieste la tendencia de ligar y encadenar la voluntad libre al terreno de la clarividencia visionaria es un indicio de que, incluso en nuestro propio movimiento, se opone resistencia contra nuestros limpios esfuerzos, por amor a la fijación de la libre voluntad a la clarividencia visionaria. Qué contentos se sintieron algunos cuando podían atar la libre voluntad.
Esto pone en evidencia la infiltración de nuestro movimiento, de elementos ajenos, surgidos de los movimientos que caractericé. No fue la Blavatsky ni otras influencias externas que constantemente abrieron brechas en lo que habíamos de lograr. Fueron nuestros miembros mismos. Y esto sucedió y sigue sucediendo por no cansarse de admirar las aportaciones de los clarividentes visionarios. Cada vez que algún miembro admiró el aporte de un clarividente visionario, se abrió tal brecha, expresión de un amor perverso hacia la octava esfera. Y si algún miembro por ahí dijo, el doctor dijo que hay que hacerlo, esto significa que alguien quería supeditar la libre voluntad a influencias ajenas, es decir, dejarla determinar, no por él mismo, sino por algo ajeno. Quería que lo otro llevara hacia el mundo físico, la disposición de dejar que se atara la libre voluntad. Asimismo, cada vez que los hombres confían en el fatalismo, en vez de decidir por su propio juicio, muestran inclinación hacia la octava esfera. Y todo lo que experimentamos para la octava esfera queda sustraído del desarrollo terrestre, en vez de adelantar con él como es debido. Nuestro movimiento antroposófico se encuentra en un punto donde es necesario prestar atención a detalles como esos. Por eso los menciono. Hemos de estar atentos al fiel de la balanza que constantemente oscila entre exotérico y esotérico. La práctica que hemos venido siguiendo en lo esotérico muestra que la vida ocultista propiamente dicha no puede expresarse con palabras. Se dice la misma cosa, una vez en lenguaje esotérico y una vez en lenguaje exotérico, que son como dos diferentes dialectos de un solo lenguaje inarticulable. Y si un individuo, en su arrogancia, pretende sustituir lo esotérico por lo exotérico, se le escapa que ambos son dialectos de aquel lenguaje que no se puede pronunciar, y que lo importante es saber mantener el equilibrio entre ambos. Insisto, aquello que palpita entre lo exotérico y lo esotérico sigue siendo un lenguaje que no se presta para expresión inmediata. Si se publica una obra exotérica como por ejemplo Mi ciencia oculta, hay que tener cuidado de que en ella todo se diga de tal manera que quede comprensible para la forma de pensar propia de nuestros contemporáneos no ocultistas. Si se pretende mantener algo al nivel esotérico, esto implica simplemente que tiene que quedar reservado a personas que participan en todo lo esotérico. Si no hay orden, se lleva a lo esotérico a lo exotérico, lo que siempre es de peligrosas consecuencias. Este peligro se presenta cada vez que se ofrece la posibilidad de divulgar lo que habría de vivir dentro de un círculo reducido, con lo cual se pierde la posibilidad de seguir la pista de lo divulgado. Durante los años desde que nos dedicamos a la ciencia espiritual, me he empeñado en desarrollar los temas de manera tal que todo aquel que los estudie con amplitud de criterio pueda darse cuenta de que sí es posible entenderlos, aun cuando no se haya llegado todavía a la clarividencia. He tratado de no publicar nada cuya comprensión quede fuera del alcance de los especialistas en el área respectiva. De ahí resulta que sólo pueden arremeter contra la ciencia espiritual quienes pretenden propiciar el paso del hombre a la octava esfera. Cuando publiqué lo más delicado, a saber, la verdad sobre los dos niños Jesús, se levantó la protesta de un lado que todavía no entendía nada, y donde lo único que se aceptaba era el mediumnismo, en tanto que todo aquel que pudiera estudiar la Biblia podrá fácilmente comprender cómo se explica la historia de los dos niños Jesús. De ahí que tienen ustedes que acostumbrarse a continuar reflexionando sobre todas las comunicaciones que se les presentan,
mas no decir que las aceptan por fe en la autoridad. Jamás deberá surgir la frase de que se aceptan verdades por la única razón de que yo las afirmo. Diciendo esto, pecaríamos contra la verdad. Habría casos en que alguien acepta lo que dije, porque me tenía confianza. Mas esto jamás debe erigirse en principio, pues la confianza debiera ser un principio muy individual y personal, no válido para todos. Y bien puede suceder que otro prefiera tomar el camino de no aceptar por confianza, sino examinar. Precisamente examinándolas se comprobarán las verdades. Cada vez que apareció entre nosotros la palabra confianza, fue indicio de que entrábamos en un tiempo en que acechan peligros. Hemos de acabar con las prácticas que hemos seguido hasta ahora, porque la ciencia espiritual no se basa en la autoridad, sino en conocimiento de causa. Ya se acabó el tiempo cuando todo era cómodo. Por todos lados acecharán los enemigos, y tendremos que luchar mucho. Hemos de estar preparados para la lucha, pues si en alguna parte hay mentes confusas inclinadas a hacer uso de su mentalidad caótica, se producirá una posibilidad especial de desarrollar las fuerzas antagónicas a nuestro movimiento de ciencia espiritual. Estos fenómenos son inherentes a la naturaleza del asunto. Hemos de tenerlos en cuenta. No cabe duda de que todo movimiento unilateral encontrará aceptación en alguna parte, que encontrará adeptos, porque siempre hay grupos de individuos que se interesan por la unilateralidad. En verdad, la humanidad se compone de puros grupos de hombres. Por lo tanto, si un ocultista se arrima a un grupo, no dejará de encontrar un respaldo, y de ahí puede arrancar porque el grupo le apoya. Por eso, cualquiera que parta de un concepto unilateral va a encontrar algo de afirmación y algo de afecto. En cambio, si uno parte de la verdad, tiene, por lo pronto, a toda la humanidad en su contra. La verdad tiene que conquistar su terreno. Por eso, nada se odia más que la pura verdad. Por eso, sucede tan a menudo que alguien se afilia a un grupo porque tiene un odio profundamente arraigado en su alma. No hay que sorprenderse si, algún día, este odio acumulado hace estallar la fuerza opuesta que forma una pared en su contra. Esa clase de odio se halla más difundido de lo que se supone. Hay que tenerlo en cuenta. Por doquiera que la verdad quiera hacerse valer, surge instantáneamente la tendencia de transformarla y desvirtuarla para que pueda servir a las potencias adversarias. En las diversas tentativas que actualmente aparecen en nuestro medio, debemos ver el afán de querer tergiversar lo que aquí surge como verdad y usarlo de otra manera. Eso se logra de la manera más sutil si se dice: la enseñanza es buena, lo que no sirve es el que la enseña. Es como si se le robara al maestro para usarla para otro fin. Con el mayor placer, Lucifer y Arimán se apoderarían de toda la sabiduría divina y la llevarían a la octava esfera. El objetivo de transformar en una sociedad de esclavos a una sociedad en la que pudiese existir la libertad. He ahí el método que le viene a pedir de boca a Arimán, que pretende utilizar tales maniobras y sacar de ellas provecho. He ahí el lado esotérico del asunto, que ahora hemos de enfocar, y con la seriedad que le corresponde, también exotéricamente en el otro dialecto. No pierdan de vista el que nos encontramos en una etapa importante en cuanto al progreso de nuestra ciencia espiritual.